El magnate descubre a la empleada protegiendo a su hija ciega y no puede creer lo que ve. Apoya el canal dejando tu like y comentario y vamos con nuestra historia. El aroma a jazmín importado de Valencia se mezclaba con el eco de sollozos infantiles que resonaban por los pasillos de mármol de Carrara de la imponente residencia de 5.000 metros cuadrados, creando una sinfonía desgarradora que atravesaba el aire perfumado con aceites esenciales de la lavanda francesa. Eduardo Alejandro Mendoza Castellanos observaba desde las ventanas blindadas de su despacho privado en el piso 62 de la Torre Mendoza, el imperio financiero que había forjado durante 25 años de dedicación absoluta a los negocios inmobiliarios y las inversiones de capital de riesgo. Sus empresas movían cantidades astronómicas en el sector bancario y desarrollo urbano de toda Latinoamérica, pero aquella tarde de jueves, su concentración estaba completamente enfocada en la llamada de emergencia que acababa de recibir desde su mansión en las lomas de Chapultepec. Señor Mendoza, necesito informarle sobre una situación muy delicada. La voz preocupada de Aurelio, su chofer personal y hombre de absoluta confianza durante los últimos 18 años, se escuchaba a través del sistema de comunicación de alta gama del Rolls-Royce Phantom. La pequeña Valentina ha tenido otra crisis severa y la señora Esperanza digamos que está perdiendo los estribos nuevamente. Eduardo apretó sus manos enguantadas en cuero italiano sobre el volante forrado en piel de becerro, sintiendo esa mezcla conocida de desesperación, culpa paralizante y rabia impotente ascender por su garganta como ácido corrosivo. Su hija Valentina, de apenas 9 años recién cumplidos, había nacido con una condición excepcional de ceguera total que afectaba únicamente a 2 de cada 500.000 niños en el mundo entero. Desde el fallecimiento repentino de su adorada esposa Catalina en un accidente aéreo hace 5 años, la pequeña había desarrollado episodios de ansiedad extrema que ninguno de los especialistas más reconocidos del continente conseguía controlar de manera efectiva. La residencia estilo colonial español, ubicada en el fraccionamiento más exclusivo de la capital mexicana, se encontraba sumida en un caos apenas contenido cuando Eduardo atravesó los portones de hierro forjado a mano que habían costado más que una casa completa en Polanco. Los empleados se desplazaban por los corredores de cantera rosa con esa prisa nerviosa que él reconocía perfectamente, murmurando entre ellos y evitando cuidadosamente el segundo nivel, desde donde provenían los sonidos que hacían que su estómago se contrajera de angustia. Esperanza Remedios Vázquez Mendoza, su segunda esposa desde hacía 3 años y medio, descendió por la escalinata principal con pasos que resonaban como disparos sobre el mármol pulido. A los 36 años, mantenía esa belleza artificial y controlada que había capturado su atención en los círculos sociales de la alta sociedad mexicana, pero que ahora le producía una sensación extraña de desasosiego. Su conjunto valentino color marfil, que había costado más que el salario anual de 4 empleados domésticos, contrastaba dramáticamente con la expresión de irritación apenas disimulada que portaba en su rostro impecablemente maquillado. «Eduardo, menos mal que has llegado», Esperanza pronunció, pero su voz transmitía más alivio por su propia situación que genuina preocupación por Valentina. «Necesito salir inmediatamente hacia la gala benéfica del Hospital Español y esta situación con Valentina está completamente fuera de control. Ya contacté al doctor Ramírez 4 veces en lo que va del día». Eduardo observó a su esposa con una atención renovada, percatándose por primera vez de cómo siempre se refería a su hija como «esta situación» o simplemente «ella», jamás por su nombre de pila. «¿Qué tipo de episodio ha tenido Valentina hoy?» «El mismo de siempre». Esperanza respondió de manera evasiva, acomodando su bolso Hermès de cocodrilo, que había costado 100.000 pesos mexicanos. Estaba haciendo esos movimientos extraños otra vez, balanceándose,
golpeando las paredes. Francamente, Eduardo, a veces creo que lo hace únicamente para llamar la atención. Los niños son mucho más astutos de lo que creemos. El comentario impactó a Eduardo como una bofetada en pleno rostro. Valentina tenía 9 años y había nacido completamente ciega. ¿Cómo podría estar fingiendo episodios para obtener atención? Antes de que pudiera cuestionar más profundamente, un sonido que heló su sangre resonó por todo el vestíbulo principal. Era el grito agudo y desesperado de su hija, seguido por el ruido de algo pesado estrellándose contra una superficie sólida. Dios santo, todavía continúa así. Eduardo dejó caer su maletín de cuero florentino y corrió hacia las escaleras. Eduardo, espera. Esperanza lo detuvo con voz impaciente. Ya intenté de todo. Quizás sea mejor permitir que se calme por sí sola. En ocasiones la presencia de más personas únicamente empeora todo. Pero Eduardo ya estaba subiendo las escaleras de 2 en 2 escalones, cuando algo completamente inesperado hizo que se detuviera abruptamente en la mitad del ascenso. El grito desgarrador de Valentina había cesado de manera súbita, reemplazado por una voz femenina que no lograba identificar, cantando suavemente una canción de cuna en catalán. «Dorm, la meva nena, dorm tranquila, que la mar et volam tendresa infinita». La voz era melódica, cargada de una ternura auténtica que hizo que algo se removiera profundamente en el pecho de Eduardo. Más impresionante aún era el silencio que siguió. Por primera vez en semanas, Valentina no estaba gritando, llorando o golpeándose contra las paredes. «¿Quién está cantando?», Eduardo preguntó, volteándose hacia Esperanza, quien lo había seguido hasta el pie de la escalera con una expresión peculiar en el rostro. «Ah, es la nueva empleada doméstica», Esperanza respondió con un tono despectivo. «La contratamos la semana anterior. Una mujer muy sencilla, pero al menos parece tener algún tipo de control sobre Valentina». Eduardo continuó subiendo, impulsado por una curiosidad que no podía explicar. Cuando llegó al segundo piso, encontró la puerta del cuarto de Valentina entreabierta. A través de la rendija, pudo observar una escena que jamás había imaginado encontrar en su propia residencia. Una mujer morena, de aproximadamente 38 años, estaba sentada en el suelo de duela de roble al lado de su hija. Vestía un uniforme sencillo de trabajo, pero había algo en su postura erguida y en los movimientos delicados de sus manos que sugerían una educación que trascendía su posición actual. Valentina, quien momentos antes estaba en completa desesperación, ahora estaba recostada contra la pared, con la respiración todavía irregular, pero visiblemente más tranquila. «¿Comet Dios, petita princesa?», la mujer preguntó en catalán perfecto, manteniendo una distancia respetuosa de Valentina, como si instintivamente supiera que la niña necesitaba espacio para sentirse segura. «Valentina», la niña respondió en español, pero su voz ya no cargaba el pánico de momentos anteriores. «¿Por qué hablas así de diferente?». «Porque aprendí muchos idiomas cuando era joven, como tú», la mujer respondió, ahora en español, pero con un acento que Eduardo no lograba identificar completamente. «Mi nombre es Amparo Catalina Restrepo Jiménez. ¿Puedo llamarte Valentina?». Eduardo se quedó paralizado en la entrada. Su hija, quien durante meses no había conversado con extraños, quien se aterrorizaba ante cualquier presencia nueva, estaba no solamente respondiendo, sino pareciendo genuinamente interesada en la conversación. «Amparo es un nombre bonito», Valentina comentó, ajustándose los lentes oscuros que siempre llevaba puestos. «¿Tienes hijos?». La pregunta sencilla provocó un cambio sutil en la expresión de Amparo. Por una fracción de segundo, una sombra de dolor profundo atravesó su rostro, pero se recuperó rápidamente. «Tuve una hija muy especial como tú, se llamaba Esperanza». «¿Por qué hablas en pasado?», Valentina preguntó con esa honestidad brutal que únicamente poseen los niños. Amparo respiró profundamente antes de responder. «Porque Esperanza se fue a vivir con los ángeles en el cielo, mi querida. Pero antes de partir, me enseñó muchas cosas importantes
interesantes sobre cómo cuidar de niñas especiales como tú. Eduardo sintió un nudo formarse en su garganta. Había una autenticidad en el dolor de Amparo que resonaba con su propia experiencia de pérdida. Cuando Catalina murió, él había sentido como si una parte de su alma hubiera sido arrancada, dejando un vacío que 3 años de matrimonio con Esperanza no habían logrado llenar. Valentina estaba muy asustada cuando llegué. Amparo continuó, cambiando gentilmente el rumbo de la conversación. ¿Quieres contarme qué te puso tan nerviosa? La niña vaciló, mirando en la dirección donde Eduardo estaba escondido, como si de alguna manera pudiera percibirlo ahí. No puedo hablar de eso. ¿Por qué no puedes? Porque si hablo, van a mandarme lejos y nunca más voy a ver a mi papá. Las palabras de Valentina golpearon a Eduardo como un rayo. ¿Quién le había dicho a su hija que podría ser enviada lejos? ¿Y por qué tendría miedo de hablar sobre lo que la había perturbado tanto? Amparo se acercó un poco más, pero aún manteniendo una distancia segura. Valentina, ¿puedo contarte un secreto? La niña asintió con la cabeza. Cuando mi hija Esperanza estaba asustada o triste, yo siempre le decía que los secretos dolorosos son como piedras muy pesadas que cargamos en el corazón. Mientras más tiempo guardamos esos secretos, más pesados se vuelven. Pero cuando se los contamos a alguien que nos quiere, es como si quitáramos la piedra del corazón y pudiéramos respirar mejor. Valentina permaneció en silencio por un momento largo, procesando las palabras de Amparo. Amparo, ¿tú te preocupas por mí? Mucho, Amparo respondió sin dudar. Desde el momento que te conocí, sentí que eres una niña muy especial, muy inteligente y que mereces ser cuidada con todo el amor del mundo. Aunque yo sea diferente, la pregunta partió el corazón de Eduardo. ¿Quién había hecho que su hija creyera que ser diferente era algo malo? Valentina. Amparo dijo con firmeza. Ser diferente no significa ser menos valiosa, significa ser única, especial de una manera que nadie más es. Tu diferencia es un regalo, no un problema. En ese momento, Esperanza apareció detrás de Eduardo, tosiendo deliberadamente para anunciar su presencia. Eduardo, realmente necesito irme ahora. La reunión del comité benéfico no puede esperar, y sabes cómo hablan esas mujeres cuando alguien llega tarde. Amparo se levantó rápidamente al escuchar la voz de Esperanza, asumiendo inmediatamente una postura más formal. Señora Esperanza, pido disculpas. Solamente estaba ayudando a que la pequeña Valentina se tranquilizara. Sí, me di cuenta. Esperanza respondió con un tono que no lograba ocultar completamente su irritación. Amparo, cuando termines aquí, necesito que te concentres en la limpieza de la biblioteca principal. Tenemos invitados importantes, viniendo a cenar mañana por la noche. Por supuesto, señora. Amparo respondió respetuosamente, pero Eduardo notó cómo sus ojos permanecieron en Valentina, como si estuviera preocupada por dejar a la niña sola. «¿Papá?», Valentina llamó, volteando el rostro hacia la puerta. «¿Estás ahí?». Eduardo finalmente entró al cuarto, sintiéndose observado tanto por Amparo como por Esperanza. «Estoy aquí, princesa. ¿Cómo te sientes?». «Mejor ahora», Valentina dijo. Y por primera vez en semanas, su voz sonaba genuinamente calmada. Amparo me ayudó. Ella canta hermoso y habla idiomas diferentes. ¿En serio? Eduardo miró a Amparo con interés renovado. ¿Cuántos idiomas hablas, Amparo? Español, catalán, inglés, francés, italiano y un poco de portugués, señor. Amparo respondió modestamente. Esperanza interrumpió la conversación con impaciencia evidente. Eduardo, realmente necesito partir. Amparo, por favor asegúrate de que Valentina tome su medicamento del doctor Ramírez a las 4 en punto. ¿Qué medicamento?, Eduardo preguntó frunciendo el ceño. El ansiolítico que él prescribió para los episodios de ansiedad. Esperanza respondió rápidamente. Valentina lo ha estado tomando 3 veces al día desde la semana pasada. Eduardo sintió una alarma sonar en su mente. Nadie le había informado sobre medicación nueva para Valentina. Me gustaría ver esa prescripción. Está en el cajón de la cómoda, Esperanza dijo, ya dirigiéndose hacia la puerta. Eduardo, por favor, realmente necesito irme.
Hablaremos sobre esto cuando regrese. Después de que Esperanza se fue, el cuarto quedó en un silencio cargado de tensión. Eduardo observó a Amparo, quien había vuelto a arrodillarse al lado de Valentina, y notó cómo la presencia de la mujer tenía un efecto tranquilizador no solamente en su hija, sino en todo el ambiente. Amparo, Eduardo dijo cuidadosamente, ¿puedo preguntarte cómo aprendiste a manejar tan bien a los niños? Amparo miró a Valentina antes de responder, como si pidiera permiso para hablar. Mi hija Esperanza tenía necesidades especiales, señor Mendoza. Nació con parálisis cerebral y autismo. Durante los 14 años que pasamos juntas, aprendí mucho sobre paciencia, sobre cómo ver el mundo a través de los ojos de una niña que percibe todo de manera diferente. ¿Esperanza falleció?, Valentina preguntó con su característica franqueza. Sí, mi querida. Tuvo complicaciones respiratorias que los médicos no pudieron resolver. Amparo respondió con una tristeza controlada. Pero ella me enseñó que cada niña es un universo único, lleno de posibilidades, incluso cuando el mundo no puede ver eso inmediatamente. Eduardo sintió una conexión profunda con el dolor de Amparo. Ambos habían perdido a personas que amaban. Ambos sabían lo que significaba cargar un vacío que nunca sería llenado completamente. Pero había algo en la forma como Amparo hablaba sobre su hija que era diferente a como él mismo manejaba la muerte de Catalina. Ella había transformado su dolor en sabiduría, en capacidad de cuidar a otras niñas. Amparo, Valentina dijo súbitamente, ¿puedes quedarte aquí hasta que mi papá termine de trabajar? Si tu padre lo permite. Amparo respondió, mirando a Eduardo. Por supuesto, Eduardo dijo inmediatamente. De hecho, me gustaría conversar más contigo después, sobre Valentina, sobre muchas cosas. Amparo asintió con la cabeza. Sería un honor, señor Mendoza. Eduardo observó a las dos por varios minutos más, notando cómo Valentina parecía completamente cómoda en la presencia de Amparo. Había algo allí que no podía definir, pero que despertaba tanto su curiosidad como su gratitud. Por primera vez en meses, su hija parecía genuinamente en paz. Cuando bajó a su despacho particular, Eduardo no logró concentrarse en los informes financieros que necesitaba revisar. Su mente continuaba regresando a la escena que había presenciado en el cuarto de Valentina. Había algo sobre Amparo que lo intrigaba profundamente, no únicamente su capacidad aparentemente natural de manejar niños especiales, sino la forma como hablaba, cómo se movía, cómo se expresaba. No era típico de una empleada doméstica común. A las 5 de la tarde, cuando normalmente estaría sumergido en hojas de cálculo y proyecciones de ganancias, Eduardo se encontró subiendo las escaleras nuevamente, atraído por los sonidos de risa que provenían del cuarto de Valentina. Cuando llegó a la puerta, encontró una escena que lo dejó sin palabras. Valentina estaba sentada en su cama, riendo de una manera que no había escuchado en más de un año, mientras Amparo le contaba una historia en italiano, haciendo diferentes voces para cada personaje. La niña, quien normalmente se aislaba en su mundo particular, estaba participando activamente, haciendo preguntas, soltando carcajadas genuinas. «E allora cosa successe alla principessa?», Valentina preguntó en italiano, para la completa sorpresa de Eduardo. «Parli italiano, piccola?», Amparo respondió, igualmente sorprendida. «Un pochino», Valentina dijo tímidamente. «Mi mamá Catalina me enseñó algunas palabras antes de irse al cielo». El corazón de Eduardo se apretó. Catalina había sido fluente en italiano debido a un intercambio que había hecho en Roma durante la universidad. Siempre hablaba con Valentina en ambos idiomas, pero después de su muerte, la niña había dejado completamente de usar cualquier palabra en italiano. Amparo permaneció en silencio por un momento largo, claramente emocionada. «Tu mamá debe haber sido una mujer muy especial para enseñarte cosas tan hermosas». «Lo era», Valentina dijo con una tristeza demasiado madura para su edad. «Ella cantaba para mí como tú cantas. Esperanza no canta. Esperanza te cuida de manera diferente». Amparo dijo diplomáticamente. «Esperanza no me quiere». Valentina dijo con una simplicidad devastadora. «Ella piensa que soy un estorbo». Eduardo
sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Necesitaba urgentemente tener una conversación seria con su esposa sobre la forma como trataba a Valentina. Pero primero quería entender mejor quién era Amparo y por qué su presencia tenía un efecto tan transformador en su hija. Esa noche, después de que Valentina se durmió, por primera vez en semanas, sin necesidad de medicación calmante, Eduardo encontró a Amparo organizando la biblioteca particular. Trabajaba con movimientos precisos y cuidadosos, pero lo que más le impresionaba era la forma como manejaba sus libros, como si reconociera el valor de cada volumen. «Amparo, ¿puedo hacerte algunas preguntas personales?», Eduardo preguntó entrando en la biblioteca. Amparo detuvo inmediatamente lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. «Por supuesto, señor Mendoza. ¿Dónde aprendiste a hablar tantos idiomas? ¿Y cómo desarrollaste tanto conocimiento sobre niños con necesidades especiales?». Amparo vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad debería compartir. «Era profesora de idiomas, señor Mendoza. Trabajé durante 17 años en colegios privados en Barcelona y después por 6 años más aquí en México, en la Ciudad de México». Eduardo se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué te hizo dejar la profesión?». «Circunstancias personales», Amparo respondió de manera vaga. «Después de la muerte de Esperanza, necesité mudarme a México y, digamos que no fue sencillo revalidar mis diplomas y encontrar trabajo en el área educativa. Había mucho más en esa historia. Eduardo podía percibirlo, pero decidió no presionar. En lugar de eso, cambió de tema. «Amparo, hoy Valentina pareció más feliz de lo que ha estado en meses. ¿Qué hiciste diferente?». Amparo sonrió suavemente. «La escuché, señor Mendoza. Realmente la escuché. Niñas como Valentina tienen mucho que decir, pero a veces el mundo está tan ocupado intentando arreglarlas que olvida simplemente escucharlas». «¿Arreglarlas?». «Valentina no está rota, señor. Es una niña inteligente y sensible que percibe el mundo de manera diferente. Cuando tratamos sus diferencias como problemas a resolver en lugar de características a celebrar, ella se siente inadecuada, rechazada». Las palabras de Amparo resonaron en la mente de Eduardo como una revelación. ¿Cuántas veces él mismo había hablado sobre Valentina como si fuera un problema a resolver? ¿Cuántas veces había enfocado en sus limitaciones en lugar de sus posibilidades? «Amparo, me gustaría hacerte una propuesta», Eduardo dijo impulsivamente. Amparo lo miró con curiosidad cautelosa. «Quiero ofrecerte el cargo de tutora particular de Valentina. El salario sería sustancialmente mejor que el de empleada doméstica y tendrías libertad total para desarrollar actividades educativas y recreativas adecuadas a sus necesidades». Amparo permaneció en silencio por un momento largo, y Eduardo pudo ver una batalla emocional sucediendo en su expresión. «Señor Mendoza, es una oferta muy generosa, pero necesito saber, ¿la señora Esperanza estaría de acuerdo con este cambio?». La pregunta era pertinente y revelaba una percepción aguda de la dinámica familiar. «Esperanza tendrá que acostumbrarse a lo que sea mejor para Valentina», Eduardo respondió con más firmeza de la que había pretendido. Amparo asintió lentamente. «¿Puedo pensarlo durante la noche?». «Por supuesto». «Pero Amparo, ¿puedo preguntar por qué la hesitación?». Amparo miró directamente a los ojos de Eduardo por primera vez desde que había llegado a la casa. «Porque cuidar de Valentina significaría involucrarme emocionalmente con ella, señor Mendoza. Y después de perder a Esperanza, bueno, no estoy segura de si mi corazón soportaría pasar por eso nuevamente». La honestidad brutal de Amparo conmovió profundamente a Eduardo. Entendía perfectamente el miedo de abrirse a amar nuevamente después de una pérdida devastadora. «Amparo, puedo garantizar que Valentina estará siempre segura y amada en esta casa. Y cualquier persona que contribuya a su felicidad será siempre bienvenida aquí». Amparo sonrió por primera vez desde que había llegado. «Entonces acepto, señor Mendoza. Será un honor cuidar de Valentina». La madrugada siguiente
trajo consigo una atmósfera cargada de transformaciones que flotaba sobre la residencia como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Amparo despertó antes del amanecer, como había hecho todos los días durante los últimos 23 años de su existencia, pero esta vez con una sensación completamente diferente anidada en su pecho. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, sentía que su vida podría tener un propósito verdadero otra vez. Cuando bajó a la cocina gourmet a las 5:30 de la mañana, encontró a Valentina ya despierta, sentada en la mesa de granito negro importado de Brasil, balanceando las piernas pequeñas y tarareando una melodía que Amparo reconoció inmediatamente como una de las canciones de cuna que había entonado el día anterior. «Bon día, petita princesa», Amparo dijo suavemente, acercándose con cautela para no sobresaltar a la niña. Valentina giró el rostro hacia la dirección de la voz, una sonrisa genuina iluminando sus facciones delicadas. «Amparo, te despertaste temprano como yo». «Siempre me despierto temprano», Amparo respondió, comenzando a preparar el desayuno. «¿Y tú? ¿Por qué madrugaste tanto?» Valentina vaciló por un instante, como si estuviera decidiendo si podía confiar la verdad. «Me despierto temprano porque en las mañanas hay menos ruido. Esperanza duerme hasta muy tarde y papá ya se fue a trabajar. Entonces nadie se enoja conmigo si hago sonidos sin querer». El comentario inocente atravesó a Amparo como una daga afilada. La idea de una niña de 9 años modificando sus patrones naturales para evitar conflictos era profundamente perturbadora. «Valentina, puedes hacer los sonidos normales de una niña. Las niñas hacen ruido, así es como exploran el mundo. Esperanza dice que las niñas bien educadas son silenciosas y no molestan a los adultos», Valentina dijo, repitiendo claramente palabras que había escuchado repetidamente. Amparo respiró hondo, controlando la indignación que sentía crecer en su pecho. En lugar de comentar directamente sobre Esperanza, decidió abordar el tema de manera constructiva. «Valentina, ¿puedo contarte cómo era mi hija Esperanza cuando tenía tu edad?» Los ojos de Valentina se iluminaron detrás de los lentes oscuros. «Sí, por favor». Esperanza hablaba muchísimo, hacía preguntas constantes, cantaba a voz en cuello, bailaba por toda la casa. Algunas veces yo me cansaba, pero nunca, jamás le pedí que se callara, porque su alegría era lo más hermoso del mundo para mí. «¿Tu hija no era bien educada entonces?», Valentina preguntó confundida. «Mi hija era perfectamente educada, Valentina. Ser educada significa ser respetuosa con las personas, amable, dar las gracias y pedir por favor. No significa ser invisible o muda». Valentina procesó esta información en silencio mientras Amparo preparaba tortitas caseras, agregando frutas frescas que cortó en formas divertidas para despertar el interés de la niña. Cuando colocó el plato frente a Valentina, la criatura tocó delicadamente cada pedazo de fruta, identificando las formas. «¿Estas son flores?», Valentina preguntó tocando los trozos de mango. «Sí, y estas son mariposas», Amparo confirmó, guiando gentilmente la mano de Valentina hacia las fresas cortadas en forma de alas. «Nadie nunca había hecho comida bonita para mí antes», Valentina dijo, y había una tristeza tan profunda en su voz que Amparo sintió lágrimas quemando sus ojos. «Bueno, ahora alguien lo hace», Amparo dijo con firmeza. «Todos los días, si tú quieres». En ese momento, Esperanza descendió las escaleras vistiendo una bata de seda italiana que costaba más que el salario mensual de Amparo cuando era profesora. Su cabello estaba perfectamente arreglado a pesar de haber acabado de despertar, y su maquillaje era discreto pero impecable. Se detuvo abruptamente al ver a Amparo y Valentina en la cocina. «Amparo, pensé que habíamos acordado que te concentrarías en la limpieza durante las mañanas», Esperanza dijo, su tono educado pero claramente irritado. «Buenos días, señora Esperanza», Amparo respondió respetuosamente. «El señor Eduardo me informó anoche que mi función había cambiado. Ahora soy tutora particular de Valentina». Esperanza permaneció inmóvil por varios segundos, procesando la información.
Eduardo no me dijo nada sobre esto. Quizás se le olvidó mencionarlo. Amparo respondió diplomáticamente, aunque sospechaba que Eduardo había evitado intencionalmente el tema. Esperanza, Amparo hizo tortitas con frutas bonitas para mí, Valentina exclamó animadamente, claramente ajena a la tensión que crecía en la cocina. ¡Qué interesante!, Esperanza respondió, observando el plato de Valentina con una expresión que Amparo no logró descifrar completamente. Amparo, después del desayuno, necesito hablar contigo en privado. Amparo asintió, continuando a desayunar con Valentina, quien estaba claramente deleitándose con las tortitas caseras. Cuando Esperanza salió de la cocina para tomar su propio desayuno en el comedor formal, Valentina se inclinó hacia Amparo. Amparo, ¿Esperanza está enojada contigo?, Valentina susurró. No me preocupa eso, querida, Amparo respondió honestamente. Mi única preocupación es cuidarte bien, incluso si ella se enoja mucho, incluso así. Valentina sonrió y Amparo percibió que la niña estaba comenzando a entender que finalmente tenía a alguien que pondría sus necesidades en primer lugar. Media hora después, Amparo encontró a Esperanza en la sala de estar formal, un ambiente decorado con muebles franceses del siglo XVIII que parecía más un museo que un espacio para convivencia familiar. Esperanza estaba sentada en una poltrona de terciopelo burdeos, sosteniendo una taza de porcelana china. Amparo, siéntate, Esperanza dijo, señalando la poltrona opuesta. Amparo se sentó, manteniendo una postura respetuosa pero no sumisa. Necesito que entiendas algunas cosas sobre esta casa y sobre Valentina. Esperanza comenzó. Valentina es una niña especial. Requiere rutinas muy específicas, disciplina firme, y no puede ser mimada o tratada de manera diferente a cualquier otra niña. Amparo escuchó en silencio, reconociendo inmediatamente el discurso como un intento de establecer control sobre cómo debería cuidar de Valentina. Valentina toma medicamentos prescritos por el doctor Ramírez 3 veces al día. Esperanza continuó. A las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Esto es absolutamente innegociable. ¿Puedo preguntar qué tipo de medicamento?, Amparo preguntó calmadamente. Ansiolíticos, para controlar sus episodios de agitación. Amparo frunció ligeramente el ceño. En su experiencia con Esperanza y otros niños especiales, la medicación ansiolítica era típicamente un último recurso, utilizado únicamente cuando las terapias conductuales y ambientales no funcionaban. ¿Hace cuánto tiempo Valentina toma esta medicación? 4 semanas, Esperanza respondió, desde que los episodios se volvieron más frecuentes e intensos. Y antes de la medicación, ¿qué métodos se intentaron? Esperanza pareció incómoda con las preguntas. Amparo, no te contraté para cuestionar decisiones médicas. Te contraté para seguir instrucciones. En realidad, Amparo dijo respetuosamente pero con firmeza, fue el señor Eduardo quien me promovió a tutora de Valentina. Y como tutora, tengo la responsabilidad de entender completamente las necesidades médicas y emocionales de la niña bajo mi cuidado. Esperanza colocó la taza de té sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Amparo, voy a ser muy clara. Valentina es una niña difícil que requiere mano dura. No puede ser mimada, no puede recibir tratamiento especial y definitivamente no puede comenzar a pensar que sus berrinches y episodios son aceptables. Señora Esperanza, Amparo dijo calmadamente, ¿puedo preguntarle cuál es su experiencia con niños con discapacidades? La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. Yo no tengo experiencia específica, pero tengo sentido común. Con todo respeto, el sentido común no es suficiente cuando se trata de niños con necesidades especiales. Valentina no hace berrinches, tiene episodios de sobrecarga sensorial y emocional que son completamente normales para una niña con su condición. Esperanza se levantó bruscamente. Amparo, creo que estás sobrepasando tus límites. Amparo también se puso de pie, manteniendo su compostura. Señora Esperanza, mis límites son definidos por el bienestar de Valentina. Si eso significa cuestionar prácticas que pueden ser perjudiciales para ella, entonces sí, sobrepasaré
todos los límites necesarios. Las dos mujeres se miraron fijamente en un momento de tensión palpable, cada una evaluando la determinación de la otra. Ya veremos qué tiene que decir Eduardo sobre esto. Esperanza dijo finalmente: «Estoy completamente de acuerdo». Amparo respondió: «De hecho, me gustaría sugerir que conversemos con el doctor Ramírez sobre la posibilidad de reducir gradualmente la medicación de Valentina mientras implementamos estrategias conductuales y ambientales más adecuadas». Esperanza salió de la sala sin responder, sus tacones resonando por el corredor de mármol como disparos de advertencia. Amparo regresó a la cocina, donde encontró a Valentina todavía sentada en la mesa, ahora jugando con las migajas de las tortitas, organizándolas en pequeñas pilas. Era un comportamiento típico de niños que buscaban control sobre aspectos pequeños de su ambiente cuando se sentían inseguros sobre aspectos mayores. «Valentina, ¿te gustaría hacer alguna actividad especial hoy?», Amparo preguntó, sentándose al lado de la niña. «¿Qué tipo de actividad? ¿Qué tal si exploramos el jardín? Puedo enseñarte sobre diferentes plantas, cómo huelen, cómo se sienten al tacto». Los ojos de Valentina se iluminaron. «¿Puedo tocar las plantas?». «Por supuesto, es así como las vas a conocer». Esperanza dijo que no debo tocar las plantas porque son caras y las puedo arruinar. Amparo respiró profundamente. «Valentina, las plantas existen para ser admiradas, tocadas, olidas. No son objetos de decoración, son seres vivos que forman parte del mundo que tienes derecho a explorar, incluso las caras. Especialmente las caras», Amparo dijo con una sonrisa en la voz. «Las plantas más caras generalmente son las más interesantes para conocer». Valentina se rió, un sonido cristalino que llenó la cocina de alegría. Durante las 3 horas siguientes, Amparo llevó a Valentina a una exploración sistemática del jardín de la residencia. Comenzaron con las hierbas aromáticas: albahaca, romero, lavanda, hierbabuena. Valentina tocaba delicadamente cada hoja, inhalaba profundamente cada aroma. Hacía preguntas específicas sobre cómo crecía cada planta. «Esta es menta, ¿verdad?», Valentina preguntó, frotando suavemente una hoja entre los dedos. «Correcto. ¿Cómo lo supiste? El olor es igual al de la pasta de dientes de papá». Amparo sonrió, impresionada con la capacidad de Valentina para hacer conexiones sensoriales complejas. «Tienes una memoria olfativa excepcional, Valentina. Eso es un don muy especial». «Un don, sí. Logras identificar y recordar olores de una manera que la mayoría de las personas no puede. Es como tener un superpoder». Valentina irradiaba orgullo. Era obvio que nadie jamás había hablado sobre sus habilidades únicas como dones en lugar de limitaciones. Cuando llegaron a los rosales, Amparo enseñó a Valentina cómo tocar los pétalos sin lastimarse con las espinas, cómo distinguir diferentes variedades por el perfume, cómo las abejas utilizaban las flores para hacer miel. «Amparo, ¿cómo sabes tanto sobre plantas?», Valentina preguntó. «Mi abuela tenía un jardín enorme en Cataluña», Amparo respondió. «Cuando era pequeña como tú me enseñaba sobre cada planta, cada flor. Decía que conocer las plantas era conocer los secretos de la vida». «¿Tu abuela era sabia?». «Muy sabia. Me enseñó que todo en la naturaleza tiene un propósito, incluso las cosas que parecen diferentes o difíciles de entender». Valentina permaneció en silencio por un momento, procesando la metáfora sutil. «Como yo, exactamente como tú», Amparo confirmó. «Tienes un propósito muy especial en el mundo, Valentina. Solo necesitamos descubrir cuál es». En ese momento, Esperanza apareció en la terraza trasera, observándolas con una expresión que Amparo no logró interpretar completamente. «Valentina, ven acá ahora mismo. Es hora de tu medicamento». Valentina suspiró, su alegría evaporándose instantáneamente. «¿Ya?». «Sí, ya», Esperanza respondió impaciente. «¿Y estás sucia de tierra?». «Amparo, pensé que cuidarías mejor la higiene de Valentina». Amparo se levantó, sacudiendo delicadamente la tierra de las manos de Valentina. «La tierra es parte del aprendizaje sobre la naturaleza, señora Esperanza. Se quita fácilmente. No quiero que Valentina juegue en la suciedad.
Esperanza dijo fríamente. Puede contraer enfermedades o desarrollar hábitos inadecuados. La tierra no es suciedad. Amparo respondió calmadamente. Es el medio donde toda la vida crece. Esperanza siempre jugaba en la tierra y nunca se enfermó por eso. Tu hija no es Valentina, Esperanza replicó, y había una crueldad deliberada en su voz que hizo que Amparo se endureciera. No, no lo es. Amparo concordó. Esperanza no tuvo la suerte de crecer en una casa con jardines tan hermosos para explorar. La respuesta tomó a Esperanza por sorpresa, claramente esperando que Amparo se ofendiera o se pusiera a la defensiva. En lugar de eso, Amparo había transformado el comentario cruel en una observación sobre los privilegios que Valentina tenía. «Ven, Valentina», Esperanza dijo cambiando de tácticas. «Vamos a tomar tu medicamento y después puedes ver televisión en tu cuarto. ¿Puedo continuar en el jardín con Amparo después?», Valentina preguntó con Esperanza. «Ya veremos». Esperanza respondió vagamente. Amparo observó a las dos alejarse, notando cómo los hombros de Valentina se encorvaron ligeramente tan pronto como se acercó a Esperanza. Era un lenguaje corporal que Amparo reconocía bien, la postura de una niña que había aprendido a anticipar desaprobación. Cuando Eduardo llegó a casa a las 7 de la noche, encontró una escena completamente diferente a la que estaba acostumbrado. En lugar de los gritos habituales o el silencio tenso, escuchó risas proviniendo de la sala de música. Siguiendo el sonido, encontró a Amparo y Valentina en el suelo, jugando un juego que implicaba identificar objetos a través del tacto. «Este es un libro», Valentina exclamó triunfante, sosteniendo un volumen de poesías de García Lorca. «Correcto. ¿Y qué tipo de libro?». Valentina pasó los dedos sobre la cubierta sintiendo la textura. «Un libro viejo, con letras raras en la portada. Las letras están en español antiguo», Amparo explicó. «Es un libro de poemas muy hermosos. ¿Puedes leer uno para mí?». Amparo miró a Eduardo, quien había aparecido en la puerta pidiendo permiso silenciosamente. «Por supuesto que puede», Eduardo dijo entrando en la sala. «¿Cómo estuvo su día, señoritas?». «Papá», Valentina saltó hacia la dirección de la voz de su padre. «Amparo me enseñó sobre plantas en el jardín. Toqué rosas y lavanda y menta y descubrí que tengo un superpoder». Eduardo miró a Amparo con gratitud y curiosidad. «Un superpoder, memoria olfativa excepcional», Amparo explicó. «Valentina logra identificar y distinguir aromas con una precisión impresionante. Es una habilidad que debería desarrollarse, no ignorarse». «Papá, Amparo dice que tengo un propósito especial en el mundo», Valentina continuó animadamente. Eduardo sintió emoción formar un nudo en su garganta. No había visto a Valentina tan animada y confiada en más de un año. «Amparo, ¿cómo puedo agradecerte?». «No necesita agradecerme, señor Eduardo. Cuidar de Valentina es un privilegio». «Nay». En ese momento Esperanza apareció en la puerta de la sala y Amparo notó inmediatamente cómo la atmósfera cambió. Valentina dejó de hablar, su postura volviéndose más tensa. «Eduardo, necesito hablar contigo», Esperanza dijo, «sobre algunos desarrollos preocupantes». Eduardo miró a Amparo y Valentina. Después a su esposa. «¿Qué tipo de desarrollos?». «En privado». Esperanza insistió. «Valentina, ¿qué tal si tú y Amparo comienzan a preparar la cena?». Eduardo sugirió. «Puedo ayudarlas después». Después de que Amparo y Valentina salieron, Esperanza cerró la puerta de la sala. «Eduardo, estoy preocupada por la influencia que Amparo está teniendo sobre Valentina». «¿Qué tipo de influencia?». «Por primera vez en meses nuestra hija parece genuinamente feliz». «Exactamente ese es el problema», Esperanza dijo. «Amparo está mimando a Valentina, tratándola como si fuera especial, llenándole la cabeza con ideas sobre superpoderes y propósitos especiales». Eduardo frunció el ceño. «¿Y cuál es el problema con eso?». «El problema es que Valentina necesita aprender a lidiar con la realidad, Eduardo. El mundo no la va a tratar como especial. Mientras más pronto entienda sus limitaciones y aprenda a trabajar dentro de ellas, mejor será para todos». «¿Sus limitaciones?», Eduardo repitió, sintiendo irritación crecer. «Esperanza, Valentina es una niña inteligente y capaz que resulta ser ciega. Eso no la hace limitada,
la hace diferente. Es exactamente ese tipo de pensamiento lo que me preocupa, Esperanza dijo. Amparo te está influenciando también. Eduardo se levantó, caminando hasta la ventana. Esperanza, hoy presencié a mi hija riendo, aprendiendo, explorando el mundo con curiosidad y confianza. Si esa es la influencia de Amparo, entonces estoy profundamente agradecido por ella. ¿Y qué hay de la influencia sobre las rutinas médicas de Valentina? Amparo cuestionó abiertamente la medicación prescrita por el doctor Ramírez. Esto captó la atención de Eduardo. ¿Cómo la cuestionó? Quiere reducir la medicación, implementar estrategias conductuales. Eduardo, ella no es médica. No puede tomar decisiones médicas sobre nuestra hija. Eduardo se volvió para enfrentar a Esperanza. ¿Nuestra hija? ¿Desde cuándo Valentina es nuestra hija para ti? Esperanza se dio cuenta del desliz e intentó recuperarse. ¿Sabes lo que quise decir? Valentina es tu hija y yo también me preocupo por ella. ¿Te preocupas o te molestas? La pregunta directa dejó a Esperanza sin respuesta por un momento. Eduardo, eso no es justo. Lo que no es justo es que una niña de 9 años tome ansiolíticos porque los adultos a su alrededor no pueden crear un ambiente donde se sienta segura y amada. Estás poniendo palabras en mi boca. Esperanza protestó. ¿Lo estoy? Entonces explícame por qué Valentina cree que no te gusta. Esperanza palideció. ¿Ella dijo eso? No necesitó decirlo. Está escrito en cada movimiento de su cuerpo cuando te acercas. El silencio que siguió estuvo cargado de verdades no dichas y acusaciones que flotaban en el aire como humo tóxico. Eduardo, Esperanza dijo finalmente, tal vez no sea la persona ideal para criar una niña con necesidades especiales. Quizás deberías considerar otras opciones. ¿Qué tipo de otras opciones? Existen escuelas especializadas, instituciones que manejan específicamente niños como Valentina. Eduardo la miró con horror creciente. ¿Estás sugiriendo que mande a mi hija lejos? Estoy sugiriendo que consideres lo que es mejor para Valentina, y tal vez lo mejor sea un ambiente especializado, con profesionales entrenados. ¿Como Amparo? Amparo no es una profesional entrenada, Eduardo. Es una empleada doméstica que perdió a su propia hija y está proyectando sus problemas no resueltos en Valentina. La acusación era cruel y calculada, pero Eduardo logró ver a través de ella. O tal vez Amparo sea una mujer que entiende profundamente lo que significa amar a una niña especial y que está dispuesta a darle a Valentina lo que necesita, aceptación incondicional. Esperanza se dirigió hacia la puerta. Espero que pienses seriamente sobre lo que he dicho, Eduardo, por Valentina, por nuestra familia. Cuando se fue, Eduardo se quedó solo con pensamientos turbulentos sobre el futuro de su familia y las decisiones imposibles que tal vez tendría que tomar. 4 días después de la conversación con Esperanza, Eduardo tomó una decisión que alteraría el rumbo de su existencia para siempre. Canceló todas las juntas de la tarde y llegó a casa a la 1:30, determinado a observar discretamente la dinámica real entre todos los miembros de su familia. Lo que descubrió durante las siguientes 3 horas sacudiría los cimientos de todo en lo que creía sobre su vida doméstica. Estacionó el automóvil en una posición donde no sería visible desde la residencia y entró por la parte trasera, utilizando la entrada de servicio que raramente empleaba. El primer sonido que lo golpeó fue el de música barroca, Pachelbel, proveniente del salón de música que no había sido utilizado en más de 3 años. Siguiendo la melodía, encontró a Amparo sentada frente al piano de cola Bösendorfer, tocando con una técnica que revelaba años de estudio formal, mientras Valentina permanecía de pie a su lado, cantando la melodía con una voz cristalina que hizo que el corazón de Eduardo se comprimiera de emoción. «Ara prova a tu aquesta part, Valentina», Amparo dijo suavemente, guiando las manos pequeñas de la niña hasta las teclas correctas. Valentina presionó cuidadosamente cada tecla, produciendo una melodía simple pero reconocible. «Lo logré, Amparo, logré tocar música de verdad. Lo lograste. Y con mucha habilidad. Tienes oído musical natural, Valentina. Con práctica,
Podrías tocar piezas mucho más complejas. Eduardo se escondió detrás de la puerta entreabierta, observando a su hija irradiar una confianza que no había visto en años. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había utilizado el piano? ¿Cuándo había sido la última vez que aquella sala había sido llenada con música y risas en lugar de silencio polvoriento? Amparo, ¿puedo hacer una pregunta?, Valentina dijo, todavía tocando teclas individuales y escuchando atentamente cada nota. Siempre puedes. ¿Por qué a Esperanza no le gusta cuando hago ruido, pero a ti sí te gusta cuando canto? Amparo dejó de tocar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Valentina, diferentes personas expresan cariño de maneras diferentes. Tal vez la señora Esperanza demuestre afecto a través de otras formas. Pero ella no demuestra cariño, Valentina dijo con una simplicidad devastadora. Ella solo se enoja o se molesta conmigo, siempre. Amparo se volteó en el banco del piano para quedar frente a Valentina. Mi querida, eso no es sobre ti. Cuando los adultos tienen dificultad para demostrar cariño, generalmente es porque ellos mismos están atravesando alguna dificultad interna. ¿Crees que Esperanza está triste por dentro? Creo que tal vez no sepa cómo ser madre, Amparo dijo honestamente. Ser madre no es algo que viene naturalmente a todas las mujeres. Algunas necesitan aprender, otras nunca logran desarrollar esa habilidad completamente. Valentina se quedó pensativa. ¿Tú siempre supiste cómo ser madre? No, Amparo admitió. Con Esperanza cometí muchos errores al principio, pero lo que me ayudó fue entender que ser madre significa poner las necesidades de la niña antes que las propias. Siempre significa celebrar cada pequeño logro, tener paciencia con cada dificultad y nunca, jamás, hacer que la niña sienta que es una carga. Yo soy una carga, Valentina dijo bajito. Las palabras golpearon a Amparo como un puñetazo en el estómago. Valentina Catalina Mendoza, mírame. Valentina volteó el rostro hacia la dirección de la voz de Amparo. Tú no eres una carga, eres un regalo. Eres inteligente, talentosa, cariñosa, valiente, y cualquier persona que tenga el privilegio de estar en tu vida debería considerarse afortunada. Si alguien te hizo creer que eres una carga, esa persona está profundamente equivocada. Pero necesito ayuda para muchas cosas, Valentina protestó. Necesito medicina para no ponerme nerviosa, necesito ayuda para no perderme, necesito... Valentina, Amparo la interrumpió gentilmente. Todas las personas necesitan ayuda. Tu padre necesita ayuda para dirigir la empresa. Por eso tiene empleados. Yo necesito ayuda para entender ciertas palabras en español mexicano, por eso uso diccionario. Necesitar ayuda no hace que nadie sea una carga, hace que las personas sean humanas. Eduardo sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Cómo había permitido que su hija desarrollara una visión tan negativa sobre sí misma? En ese momento, escuchó la voz de Esperanza proveniente del piso superior, hablando por teléfono con alguien. Instintivamente subió las escaleras silenciosamente, siguiendo la voz hasta el despacho de ella. No, mamá, no estoy exagerando. La situación se está volviendo insostenible, Esperanza decía, caminando de un lado a otro. Eduardo está completamente ciego a lo que está pasando. Eduardo se detuvo afuera de la puerta entreabierta escuchando. Esta mujer, Amparo, está manipulando tanto a Valentina como a Eduardo. Está haciendo que Valentina crea que puede ser normal, que puede hacer cosas que obviamente no puede hacer. Y Eduardo está comprando completamente esta fantasía. Pausa. No, mamá. Sé que suena cruel, pero a veces necesitamos ser realistas. Valentina es ciega, tiene limitaciones severas, y mientras más pronto lo acepte, mejor será para todos. Esta Amparo está creando expectativas irreales que solo van a resultar en decepción y frustración. Otra pausa. Exacto. Y lo peor es que ahora Eduardo está cuestionando mi autoridad en la casa. Cuestionando decisiones médicas que tomo basándome en lo que es mejor para Valentina. Ayer prácticamente me acusó de no amar a la niña. Eduardo apretó los puños. La niña, no mi hijastra, no Valentina, sino la niña. Estoy empezando a pensar que necesito dar un ultimátum, mamá. O Amparo se va,
o me voy yo. No puedo seguir viviendo en esta situación. Pausa larga. Sí, sé que el dinero complica las cosas, pero no puedo sacrificar mi cordura mental. Y francamente, creo que Valentina estaría mejor atendida en una institución especializada, donde profesionales reales podrían manejar sus necesidades. Eduardo sintió bilis subir por su garganta. Esperanza realmente estaba considerando internar a su hija. Sí. Voy a hablar con Eduardo esta noche. Voy a dejar claro que necesita elegir su familia actual o esta obsesión enfermiza con hacer que Valentina se sienta normal cuando claramente no lo es. En ese momento, el teléfono de Eduardo vibró con un mensaje y el sonido, aunque silenciado, fue suficiente para alertar a Esperanza. Dejó de hablar abruptamente. «Mamá, necesito colgar. Creo que alguien está escuchando». Eduardo rápidamente bajó las escaleras y salió por la puerta trasera, su corazón latiendo como un martillo. Necesitaba procesar lo que había escuchado, pero más importante, necesitaba proteger a Valentina. Regresó a casa oficialmente a las 7, como si estuviera llegando del trabajo normalmente. Encontró a Valentina en la cocina con Amparo, preparando una ensalada de verduras, ambas riéndose de algo que Amparo había dicho. «¡Papá!». Valentina corrió hacia la dirección de su voz. «Amparo me enseñó a tocar piano hoy y descubrimos que tengo oído musical». Eduardo abrazó a su hija, sosteniéndola un poco más fuerte de lo normal. «¡Qué maravilloso, princesa! ¿Puedo escucharte tocar después de la cena?». «Sí, Amparo dice que si practico, puedo aprender canciones más difíciles». Eduardo miró a Amparo por encima de la cabeza de Valentina y vio en sus ojos la misma preocupación que sentía crecer en su propio pecho. Era como si ella también presintiera que cambios difíciles estaban por venir. Durante la cena, Esperanza estuvo inusualmente callada, respondiendo preguntas con monosílabos y evitando contacto visual con todos. Valentina, por el contrario, estaba más animada de lo que Eduardo la había visto en años, contando sobre todo lo que había aprendido durante el día. «Papá, Amparo dice que puedo empezar a aprender braille si quiero», Valentina dijo entre un bocado y otro. «Conoce una maestra especializada que puede venir aquí». «Valentina no necesita aprender braille todavía», Esperanza interrumpió abruptamente. «Es muy pequeña y puede ser confuso para ella». Amparo miró directamente a Esperanza. «En realidad, señora Esperanza, la edad ideal para comenzar a aprender braille es entre los 6 y 9 años. Valentina está en el momento perfecto». «Amparo, tú no eres especialista en educación para ciegos», Esperanza replicó, su tono volviéndose cortante. «No soy especialista, pero pasé 5 años investigando intensivamente sobre métodos educativos alternativos cuando Esperanza comenzó a presentar dificultades de aprendizaje. Aprendí mucho sobre diferentes formas de procesar y absorber información». Eduardo observó el intercambio con interés creciente. «Amparo, ¿puedes contarme más sobre esa investigación?». Amparo vaciló, mirando brevemente a Esperanza antes de responder. Cuando Esperanza fue diagnosticada con autismo, además de la parálisis cerebral, los médicos dijeron que nunca aprendería a leer o escribir. Me negué a aceptar eso. Pasé 3 años investigando métodos alternativos, consultando especialistas internacionales, probando diferentes enfoques. ¿Y funcionó?». Amparo sonrió, pero había tristeza en su expresión. Esperanza aprendió a leer usando una combinación de símbolos visuales y braille adaptado. Al final, lograba leer libros enteros, escritos específicamente para niños con necesidades especiales. Los médicos quedaron impresionados. Esperanza dejó caer el tenedor en el plato con un ruido metálico. «Eso es muy conmovedor, Amparo. Pero Esperanza tenía parálisis cerebral. La situación de Valentina es completamente diferente». «Tienes razón», Amparo concordó calmadamente. «La situación de Valentina es diferente. Ella es significativamente más capaz de lo que Esperanza era a la misma edad. Si Esperanza logró aprender a leer, Valentina puede fácilmente dominar el braille, probablemente en cuestión de meses». El silencio que siguió fue tenso. Eduardo podía prácticamente sentir la rabia irradiando de Esperanza.
Amparo, ¿puedo hablar contigo en la cocina? Esperanza dijo levantándose abruptamente. Por supuesto, Amparo respondió. Pero Eduardo notó cómo miró a Valentina con preocupación antes de seguir a Esperanza. Papá, Valentina susurró tan pronto como las dos mujeres salieron del comedor. Esperanza está muy enojada con Amparo. ¿Por qué piensas eso? Está hablando diferente. Cuando Esperanza se enoja, su voz se vuelve más aguda y más cortante. Eduardo quedó impresionado por la percepción auditiva de Valentina. ¿Estás preocupada? Estoy preocupada de que Amparo se vaya, Valentina admitió. Las otras personas siempre se van cuando Esperanza se enoja con ellas. El comentario inocente reveló mucho sobre la dinámica que Eduardo había perdido durante sus largos días de trabajo. ¿Cuántas personas habían salido de sus vidas porque Esperanza las había alejado? En la cocina, Esperanza cerró la puerta y se volvió hacia Amparo con una expresión que ya no intentaba ocultar su hostilidad. Amparo, voy a ser muy directa contigo. Esperanza comenzó. Tu presencia en esta casa está causando más problemas que soluciones. ¿Qué tipo de problemas? Amparo preguntó calmadamente. Estás llenando la cabeza de Valentina con ideas grandiosas sobre sus capacidades. Estás haciendo que crea que puede hacer cosas que obviamente están más allá de sus limitaciones. Y estás interfiriendo con la autoridad que tengo como figura materna en esta casa. Amparo respiró profundamente antes de responder. Señora Esperanza, con todo respeto, yo no veo limitaciones en Valentina. Veo desafíos que pueden superarse con las herramientas y apoyo adecuados. Esa es exactamente la actitud de la que estoy hablando. Esperanza dijo, su voz subiendo de volumen. Valentina es ciega, Amparo. Siempre será ciega. Llenarla de esperanzas irreales sobre tocar piano profesionalmente o leer libros solo va a resultar en una decepción devastadora cuando crezca y enfrente la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Amparo preguntó, su voz permaneciendo extrañamente calmada. La realidad de que siempre dependerá de otras personas. La realidad de que nunca será completamente independiente. La realidad de que necesita aprender a aceptar sus limitaciones y trabajar dentro de ellas. Amparo permaneció en silencio por un momento largo. Cuando habló, su voz cargaba una intensidad que Esperanza no había escuchado antes. Señora Esperanza, ¿puedo contarle sobre una conversación que tuve con los médicos de Esperanza cuando tenía 8 años? Esperanza cruzó los brazos, pero asintió impaciente para que Amparo continuara. Los médicos me dijeron exactamente lo que usted acaba de decir sobre Valentina, que Esperanza nunca sería independiente, que debería aceptar sus limitaciones, que crear expectativas solo resultaría en decepción. ¿Sabe qué les respondí? Esperanza esperó. Les dije que las únicas limitaciones reales son aquellas que nosotros imponemos. Esperanza murió a los 14 años leyendo libros, tocando instrumentos musicales simples, expresando amor y alegría de maneras que muchos niños normales nunca logran. Vivió una vida plena porque me negué a aceptar que era limitada. Esperanza movió la cabeza. Amparo, eso es muy hermoso, pero estás viviendo una fantasía. Valentina no es Esperanza, y tus historias emotivas no cambian los hechos médicos. Los hechos médicos son que Valentina tiene discapacidad visual, Amparo replicó, su paciencia finalmente agotándose. Eso no la hace mentalmente incapaz, emocionalmente deficiente o intelectualmente limitada. El único hecho que veo aquí es una niña brillante siendo sistemáticamente desalentada por una mujer que debería estar apoyando su desarrollo. El silencio que siguió estuvo cargado de hostilidad pura. Amparo, Esperanza dijo, su voz peligrosamente baja. Has sobrepasado los límites, muy más allá de los límites. Si proteger a Valentina significa sobrepasar límites, entonces sí, los sobrepasé y seguiré sobrepasándolos. Esperanza se dirigió a la puerta de la cocina. Ya veremos sobre eso. Amparo se quedó sola en la cocina,
su corazón latiendo rápidamente. Sabía que acababa de declarar guerra contra Esperanza, pero también sabía que no tenía opción. Valentina merecía a alguien que luchara por ella, que creyera en sus posibilidades, que la protegiera de personas que veían solo limitaciones donde deberían ver potencial. Cuando regresó al comedor, encontró a Eduardo y Valentina todavía sentados a la mesa, ambos visiblemente tensos. «Amparo, ¿estás bien?», Valentina preguntó inmediatamente. «Estoy bien, mi querida». Amparo mintió suavemente. «¿Qué tal si vamos a tocar piano ahora?». Esa noche, después de que Valentina se durmió, Eduardo encontró a Esperanza en su vestidor, metiendo ropa en una maleta. «¿Qué estás haciendo?», Eduardo preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Estoy empacando algunas cosas», Esperanza respondió sin mirarlo. «Eduardo, necesitamos tener una conversación muy seria». «¿Sobre qué?». Esperanza dejó de doblar ropa y lo enfrentó directamente. «Sobre Amparo, sobre Valentina, sobre el futuro de esta familia». Eduardo se sentó en la silla del vestidor. «Te escucho. Amparo necesita irse de esta casa, Eduardo. Hoy, esta situación se ha vuelto insostenible. ¿Por qué? Porque está interfiriendo en nuestra dinámica familiar, cuestionando mi autoridad, llenando a Valentina de ideas irreales y causando más problemas que soluciones». Eduardo observó a su esposa cuidadosamente. «Esperanza, en los últimos días he visto a Valentina más feliz de lo que ha estado desde la muerte de Catalina. ¿Cómo es eso un problema? Porque es una felicidad basada en ilusiones». Esperanza explotó. «Amparo está haciendo que Valentina crea que puede ser normal, que puede hacer cosas que niños ciegos simplemente no pueden hacer». «¿Qué cosas?». «Tocar piano profesionalmente, leer libros, ser independiente». «Esperanza», Eduardo dijo calmadamente, «hay miles de personas ciegas en el mundo que hacen exactamente esas cosas». Esperanza lo miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «Eduardo, estás siendo irreal, o tal vez tú estás siendo limitante». Esperanza terminó de meter la ropa en la maleta y la cerró con fuerza. «Eduardo, me voy a quedar en el apartamento de mi madre por unos días. Cuando decidas que estás listo para ser realista sobre la situación de Valentina y hacer las decisiones difíciles pero necesarias, llámame». «¿Qué decisiones difíciles?». «Encontrar atención profesional adecuada para Valentina, en una institución especializada, donde pueda recibir el tipo de cuidado que realmente necesita». Eduardo se levantó, sintiendo rabia crecer en su pecho. «¿Estás hablando de mandar a mi hija lejos?». «Estoy hablando de hacer lo que es mejor para ella, aunque sea doloroso para ti. Lo que es mejor para Valentina es tener una familia que la ame y crea en ella». «¿Y qué es lo mejor para nuestra familia, Eduardo? ¿Qué es lo mejor para nuestro matrimonio?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones y ultimátums. «Esperanza», Eduardo dijo finalmente, «si no puedes amar a mi hija, entonces tal vez nuestro matrimonio ya esté perdido». Esperanza tomó la maleta y se dirigió a la puerta. «Cuando estés listo para priorizar nuestra relación, en lugar de tus fantasías sobre Valentina, estaré esperando». Después de que se fue, Eduardo se quedó solo en el vestidor vacío, rodeado por el perfume francés caro que todavía flotaba en el aire y el peso de decisiones que cambiarían la vida de todos los que amaba. La mañana siguiente trajo consigo una claridad mental que Eduardo no había experimentado en años. Por primera vez desde la muerte de Catalina, sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Encontró a Amparo en la cocina, preparando el desayuno de Valentina con el mismo cuidado y atención que había demostrado desde el primer día. «Amparo, ¿dónde está Valentina?», Eduardo preguntó, notando la ausencia de los sonidos familiares de su hija. «Todavía durmiendo», Amparo respondió suavemente. «Ayer fue un día muy intenso para ella. Percibí que estaba procesando mucha información nueva, así que la dejé descansar un poco más». Eduardo se sirvió café y se sentó en la mesa de la cocina, observando a Amparo trabajar. Había una economía de movimientos en todo lo que hacía, una eficiencia que venía de años de experiencia cuidando niños especiales. «Amparo, necesito contarte algo», Eduardo dijo. «Ayer, antes de llegar oficialmente a casa,
Escuché una conversación telefónica de Esperanza. Amparo dejó de revolver las tortitas y se volteó hacia él, su expresión volviéndose seria. Estaba hablando con su madre sobre la posibilidad de internar a Valentina en una institución. Eduardo continuó. Y sobre dar un ultimátum. O te vas, o ella se va. Amparo suspiró profundamente, como si esta noticia fuera esperada pero no menos dolorosa. ¿Y cuál es su decisión, señor Eduardo? Mi decisión es que Valentina se queda. Tú te quedas. Y Esperanza, Esperanza tendrá que decidir si puede aceptar esto o no. Amparo se sentó en la silla opuesta, sus manos temblando ligeramente. Señor Eduardo, ¿está seguro? Un matrimonio es algo serio y no quiero ser responsable de... Amparo, Eduardo la interrumpió gentilmente. Tú no eres responsable de nada más que traer alegría y crecimiento a la vida de mi hija. Los problemas en mi matrimonio existían mucho antes de que llegaras. Tú solo me ayudaste a verlos claramente. En ese momento, Valentina apareció en la puerta de la cocina, vistiendo un camisón rosa y abrazando su osito de peluche favorito. Buenos días, papá. Buenos días, Amparo, dijo, su voz todavía soñolienta. Buenos días, mi princesa, Eduardo respondió, abriendo los brazos para ella. ¿Dormiste bien? Valentina se acurrucó en el regazo de su padre. Soñé que estaba tocando piano en un gran teatro y todos aplaudían. Amparo sonrió. Eso puede ser más que un sueño, Valentina. Con práctica y dedicación, realmente podrías tocar para audiencias. ¿De verdad? Valentina preguntó, sus ojos iluminándose detrás de los lentes oscuros. ¿De verdad? Eduardo confirmó. De hecho, estaba pensando en contratar un profesor particular de piano para ti. Amparo, ¿conoces a alguien especializado en enseñar música a niños con discapacidad visual? Conozco, sí. Amparo respondió, su voz cargada de emoción. Maestro Alejandro, un hombre catalán increíble que da clases en Ciudad de México. Él mismo es ciego y es un pianista excepcional. Durante las semanas siguientes, la dinámica de la casa cambió completamente. Sin la presencia tensa de Esperanza, Valentina floreció de maneras que sorprendieron incluso a Eduardo. El maestro Alejandro venía 4 veces por semana, y en cuestión de un mes, Valentina estaba tocando pequeñas piezas de Chopin y Mozart con una precisión técnica que impresionaba a los visitantes. Amparo asumió oficialmente no solo el papel de tutora, sino también de coordinadora educacional de Valentina. Trajo especialistas en braille, terapeutas ocupacionales que enseñaron técnicas de navegación e independencia, e incluso un instructor de equitación especializado en trabajar con niños con discapacidades. «Papá, mira», Valentina gritó una tarde soleada, caminando sola por la casa usando un bastón blanco que había aprendido a manejar con precisión impresionante en solo 3 semanas. Eduardo observó a su hija navegar por los muebles con confianza creciente, su corazón llenándose de orgullo y gratitud. «Muy bien, princesa, te estás volviendo completamente independiente». Amparo dice que la independencia se conquista paso a paso, Valentina explicó, deteniéndose frente a la silla donde su padre estaba sentado. Cada nueva habilidad que aprendo me hace más libre. 3 semanas después de esta demostración de independencia, Esperanza llamó pidiendo conversar. Eduardo acordó encontrarla en el apartamento de su madre, dejando a Amparo cuidando de Valentina. «Te ves mejor», Esperanza observó cuando él llegó. «Más relajado». «Gracias», Eduardo respondió, sentándose en la sala de estar formal que le recordaba incómodamente su propia casa, toda decorada para impresionar, pero sin ningún calor familiar. «Eduardo, he estado pensando mucho sobre nuestra situación», Esperanza comenzó, «y creo que hemos llegado a un punto muerto que tal vez no tenga solución». «¿Por qué dices eso?» «Porque tú quieres que yo sea algo que no soy», Esperanza admitió. «Quieres que sea una madre amorosa para Valentina, que celebre cada pequeño progreso de ella, que crea en estas esperanzas grandiosas sobre su futuro». Eduardo la estudió cuidadosamente
¿Y tú no puedes hacer eso? No puedo, Esperanza dijo con una honestidad brutal. Miro a Valentina y veo una niña que siempre necesitará cuidados especiales, que siempre será diferente, que siempre limitará las posibilidades de nuestra vida juntos. Sé que eso me hace parecer terrible, pero es la verdad, Esperanza. Valentina no limita nuestras posibilidades, las expande de maneras que tú no puedes ver. Esperanza movió la cabeza. Esa es exactamente la diferencia entre nosotros, Eduardo. Tú ves expansión donde yo veo limitación. Tú ves potencial donde yo veo problemas. Y no puedo cambiar esta forma de ver las cosas. Eduardo respiró profundamente. Entonces, ¿qué estás proponiendo? Estoy proponiendo que nos separemos. Esperanza dijo, amigablemente, sin peleas feas o batallas legales. Tú te quedas con Valentina y tu vida de fantasías realizadas. Yo empiezo de nuevo en otro lugar, con alguien que pueda darme una familia normal. El silencio que siguió no fue tenso o doloroso, fue liberador. Estoy de acuerdo, Eduardo dijo finalmente. Creo que ambos merecemos ser felices, y claramente no podemos ser felices juntos. Esperanza pareció sorprendida por la facilidad del acuerdo, pero también aliviada. Y en cuanto a los bienes, la casa, quédate con el apartamento del centro, Eduardo ofreció, y una cantidad que te permita empezar cómodamente de nuevo. La casa principal se queda conmigo y Valentina, es donde ella se siente segura. 4 meses después, los papeles del divorcio fueron firmados. El mismo día, Eduardo tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Amparo, necesito decirte algo importante, dijo esa noche, después de que Valentina se durmió. Estaban sentados en el salón de música, donde el piano de cola ahora era usado diariamente y donde las paredes resonaban con melodías en lugar de silencio. Claro, Amparo respondió, cerrando el libro de Braille que estaba estudiando para ayudar a Valentina con las lecciones. He estado pensando sobre nuestra situación aquí. Eduardo comenzó, nervioso de una manera que no había sentido en años. Transformaste la vida de Valentina, transformaste nuestra casa y, bueno, transformaste mi vida también. Amparo lo observó cuidadosamente, percibiendo que había algo importante detrás de sus palabras. Amparo, me enamoré de ti, Eduardo dijo simplemente, de la forma como cuidas a Valentina, de la sabiduría que traes a nuestra familia, de la persona increíble que eres. No estoy pidiendo una respuesta inmediata, pero quería que lo supieras. Amparo permaneció en silencio por un momento largo, lágrimas formándose en sus ojos. Eduardo, yo también desarrollé sentimientos por ti, pero necesito saber que esto no es solo gratitud, o soledad, o conveniencia. ¿Cómo podemos estar seguros? Dando tiempo al tiempo, Amparo dijo, haciendo eco de sus propias palabras de meses atrás, dejando que nuestra conexión se desarrolle naturalmente, sin presión. Valentina siempre viene primero para ambos. Si algo real florece entre nosotros, será más fuerte por haber sido construido sobre esta base. Eduardo sonrió, siempre tan sabia. 8 meses después, Amparo oficialmente se convirtió en mucho más que una empleada en la casa de los Mendoza. Era educadora, confidente, segunda madre para Valentina, y gradualmente la mujer que Eduardo redescubrió amar después de años de soledad emocional. 1 año después de que el divorcio fuera finalizado, Eduardo sorprendió a Amparo con una propuesta de matrimonio durante un recital de piano que Valentina estaba dando para amigos y familia. Después de que Valentina terminó de tocar una pieza de Debussy con perfección técnica impresionante, Eduardo se levantó y pidió la atención de la pequeña audiencia. Hace 2 años, una mujer extraordinaria entró en nuestras vidas, comenzó. Amparo no solo salvó a mi hija de una vida de limitaciones innecesarias, sino que me enseñó que la familia verdadera se construye sobre amor, aceptación y la creencia inquebrantable en el potencial infinito de las personas que amamos. Amparo se sonrojó, dándose cuenta hacia dónde se dirigía el discurso. Amparo Catalina Restrepo Jiménez. Eduardo continuó.
arrodillándose frente a ella con una caja de terciopelo. ¿Aceptas casarte conmigo y oficialmente convertirte en madre de la joven mujer increíble en la que Valentina se ha convertido? Amparo miró a Valentina, quien estaba irradiando felicidad detrás del piano. ¡Amparo, di que sí!, Valentina gritó, haciendo reír a toda la audiencia. ¿Cómo puedo decir no a una propuesta tan elocuente? Amparo respondió, extendiendo la mano para que Eduardo pusiera el anillo. La boda se realizó en el jardín de la casa, con Valentina tocando la marcha nupcial al piano y sirviendo como dama de honor. La ceremonia fue pequeña, íntima, llena del tipo de alegría genuina que viene de personas que han encontrado su lugar verdadero en el mundo. 4 años después de la ceremonia, la casa de los Mendoza Restrepo se había convertido en un centro de referencia en educación inclusiva. Amparo estableció un programa piloto que recibía familias de niños con discapacidades, ofreciendo talleres sobre desarrollo de potencial, técnicas educativas alternativas y principalmente cómo crear ambientes familiares donde los niños especiales pudieran florecer. Valentina, ahora con 17 años, era fluente en braille, tocaba piano a nivel profesional, hablaba 5 idiomas y se había convertido en una defensora vocal de los derechos de las personas con discapacidad. Daba conferencias en universidades sobre superación de limitaciones y la importancia de ver potencial donde otros ven solo problemas. Amparo, Valentina dijo una mañana de domingo, mientras las dos trabajaban en el jardín que se había convertido en su pasatiempo compartido. ¿Puedo hacerte una pregunta? Siempre puedes. Amparo respondió, ayudando a Valentina a plantar esquejes de rosas que habían preparado la semana anterior. ¿Crees que Esperanza estaría orgullosa de lo que hicimos juntas? Amparo dejó de cavar, la emoción cerrando su garganta por un momento. Valentina, tengo certeza absoluta de que Esperanza está orgullosa. Ella me enseñó que el amor no termina con la muerte, se transforma en capacidad de amar a otras personas. Cuidarte fue la forma que encontré de honrar su memoria. ¿Y crees que mi madre Catalina también estaría orgullosa? Eduardo, quien estaba observando desde la terraza, sintió lágrimas quemando sus ojos mientras escuchaba la conversación. Tu madre Catalina estaría radiante de orgullo viendo la mujer increíble en la que te convertiste. Amparo respondió, ella te dio la base de amor que permitió que florecieras cuando encontraste el ambiente correcto. Esa tarde, mientras Valentina practicaba piano para una presentación benéfica que tendría lugar la semana siguiente, Eduardo y Amparo se sentaron en el jardín observando las plantas que habían cultivado juntas a lo largo de los años. ¿Te arrepientes de algo?, Eduardo preguntó, tomando la mano de Amparo. Me arrepiento de no haberlos encontrado antes. Amparo respondió, pero creo que todo pasó en el tiempo correcto. Valentina necesitaba estar lista para recibir amor incondicional. Tú necesitabas estar listo para ver más allá de las apariencias, y yo necesitaba estar curada lo suficiente para amar de nuevo. Y ahora tenemos una familia que es prueba viviente de que los milagros suceden cuando el amor verdadero encuentra determinación inquebrantable. Del piano, en el salón de música, venía el sonido de Valentina tocando una composición original que había creado y titulado Canción para Amparo, una melodía compleja y hermosa que capturaba perfectamente el viaje de 3 almas perdidas que se encontraron y descubrieron que juntas podían crear algo más bello de lo que cualquiera de ellas jamás había imaginado posible. La historia de la empleada doméstica que protegió a una niña ciega de la crueldad y la incomprensión se volvió leyenda en la comunidad, pero para quienes la vivieron, era simplemente la prueba de que la familia verdadera no se define por sangre o ley, sino por la elección diaria de amar, proteger y creer en el potencial infinito de las personas que ponemos en primer lugar en nuestros corazones. Años más tarde, cuando Valentina se graduó en música por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y se convirtió en la primera pianista ciega en ganar el Premio Nacional de Jóvenes Talentos, dedicó el premio a 2 mujeres. Para mi madre Catalina,
quien me dio la vida y las primeras lecciones de amor, y para mi madre Amparo, quien me enseñó que no existen limitaciones para quien tiene valor para soñar y determinación para trabajar. Eduardo, sentado en la audiencia al lado de Amparo, sabía que había presenciado uno de los milagros más grandes posibles, la transformación completa de una vida a través del poder del amor incondicional y la creencia inquebrantable en el potencial humano. La niña que un día fue considerada limitada se había convertido en una fuerza de transformación en el mundo, probando que a veces los tesoros más grandes se esconden detrás de las adversidades más grandes, esperando solo que alguien tenga valor para ver más allá de las apariencias y luchar por lo que realmente importa. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario contando qué te pareció esta historia de superación, amor y familia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Cada like, comentario y compartida nos ayuda a seguir creando historias inspiradoras que muestran cómo el amor verdadero puede transformar vidas y crear milagros. Hasta la próxima.